Muy buenas noches, querida iglesia, amada iglesia. Buenas noches, bienvenidos a este tiempo que tenemos para compartir. Un tiempo especial donde nos reunimos para oír la palabra de Dios. Y yo quisiera en este momento invitarles a cada uno de ustedes allí como familia y como casa de Ministerio Vivir en Libertad y todos aquellos que en este día nos están escuchando, me gustaría invitarles a que podamos orar, a que podamos en este día corresponder al amor de nuestro Padre. Es un tiempo donde debemos y tenemos que corresponder a este amor tan grande que fue la del Padre derramado en nuestros corazones. Así que vamos a orar, hermanos, vamos a orar en este tiempo dándole gracias al Señor. Papá, en este día, en esta hora, en este tiempo, Señor, tan especial que estamos viviendo como iglesia, como casa, Señor, te queremos dar las gracias por poder estar un día, Señor, para poder oírte, para poder, Señor, ser ministrados por tu Espíritu, para poder estar atentos, Señor, a lo que tú estás hablando en este tiempo. Por eso, Señor, en este día correspondemos a tu amor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, y queremos estar atentos a lo que tú nos vas a hablar, a lo que tú ya hablaste, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Le damos gracias al Señor, porque aunque muchas veces tenemos que exponernos a estas cámaras y a este vacío del auditorio, pero bueno, hay un disfrute en nuestra vida. En cada una de nuestras vidas hay un disfrute y ese disfrute es la vida del Señor en nosotros. Por eso yo digo que estamos en dos situaciones muchas veces que tenemos que pasar, pero qué bueno, hermanos, es poder saber que el Señor nos llamó para que le sirviéramos, pero también para que le disfrutáramos. Así que yo quiero que usted retenga esa palabra, que es la palabra del Espíritu Santo, que es también disfrutar de este tiempo, disfrutar de la vida de Cristo en nosotros. Esa es la mayor expresión del Hijo en nosotros, es el disfrute, es el reposo. Y en este mes de junio estamos desafiados, hablando de alguna manera, a través del Espíritu Santo, somos desafiados a fructificar. Esa es la palabra que nos ha sostenido todo este tiempo. Desde los primeros días de las primicias del año 2020, en el mes de enero, fue una palabra que se nos soltó a través de nuestros pastores, a través de los profetas, que debíamos fructificar. Y esta palabra ya fue dicha a través de nuestro Padre, cuando Él en Génesis 1:28 dice que Él nos bendijo. Ya Él nos bendijo, ya Dios no tiene nada más para hacer con nosotros, sino que Él ya nos bendijo. Y más adelante, en las cartas del apóstol Pablo, dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso quiere decir que nosotros ya somos benditos, ya somos bendecidos. Y eso nos tiene que alegrar, nos tiene que poner en un estado de gozo, porque Dios ya decidió bendecirnos. Pero dice algo más en Génesis 1:28, yo quiero que me acompañen, dice, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Esa era la primer ley de Dios hacia el ser humano. Aparte de todas las cosas que hemos pasado fuera de la vida de Cristo,
que eso no cuenta cuando ya estamos en la vida de Cristo. Por eso digo que hay un desafío que es fructificar, porque Dios ya lo habló, Dios ya lo dijo. Y si Dios lo habló, délo por sentado que es así. Porque dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces estamos hablando de una palabra que salió de la boca de Dios. Y esas palabras eran eso. Dice que Él ya nos bendijo, ¿sí? Y lo que a nosotros nos toca es esta parte de que nosotros entendamos que como cuando Dios dice que la semilla que Él sembraba en la tierra, de cada semilla había un género y cada género daba su fruto. Y cada uno de nosotros también fuimos llamados para ser como árboles. Es más, el Señor, cuando le dio vista al ciego, dice que lo primero que el ciego vio eran personas que andaban como árboles. Ahí el Señor le dio una visión de lo que íbamos a hacer cada uno de nosotros. Por eso la importancia de saber que somos como árboles, somos plantíos del Señor. ¿Pero para qué? Para dar frutos. Por eso acá quiero introducir esta palabra que creo que es necesario entender que ya Dios nos bendijo y que la palabra de Él sobre nuestras vidas fue fructifiquen y multiplíquense. Esa fue la orden de Dios, fue fructifiquen. Pero, ¿qué pasa muchas veces cuando una planta empieza a fructificar, empieza a dar frutos? Y después, quizás en el tiempo, vemos que esa planta no está dando fruto como debería dar fruto. Por eso tenemos que entender cuál es la temporada de Dios en la altura de este año, que estamos en junio. Y saben que les quiero contar algo natural, porque Dios nos muestra cosas naturales para que podamos entender las cosas espirituales. Y yo hace poco vine a vivir acá a San Andrés de Giles, ¿sí? Más exactamente el 10 de enero vinimos, nos cambiamos del lugar de donde vivíamos, nos cambiamos a San Andrés de Giles. Y en el fondo de mi casa hay un tapial, pero detrás del tapial hay una planta limonero. Y bueno, yo cuando la vi me alegré mucho porque digo, bueno, voy a tener limones, pero en realidad que esos limones no son de mi propiedad, son de la propiedad de otra persona. Y saben que cuando nosotros mirábamos con mi esposo la planta y la codiciábamos, porque realmente tener un limonero en la casa es de gran satisfacción, porque el limón tiene muchas propiedades y le podemos dar muchos usos al fruto del limonero, que sería el limón. Y nosotros veíamos esa planta que muchas veces estaba como arruinada, como enferma, porque bueno, algo le estaba produciendo que esa planta estuviera enferma, que los limones no estuvieran desarrollándose como se tendrían que desarrollar, porque algo le estaba ocurriendo a la planta. Algo le estaba sucediendo a la planta. Eso era lo que nosotros podíamos ver. Pero bueno, pasaron los días, nosotros siempre mirando al limonero, porque es una satisfacción poder ver una planta con frutos. Es una satisfacción para todos. O cuando plantamos una planta de rosa o una planta que da una flor, ¿qué es la satisfacción que a uno le da? ¿Es la flor o es el fruto? Entonces podemos ver
la evidencia de un árbol son los frutos. Veíamos este limonero que seguía con los limoncitos chiquitos, parecía que nunca crecía, pero un buen día vimos a la dueña del limonero detrás de ese tapial que cubre el fondo de nuestra casa. Vimos que sobresalía la cabeza de esta mujer con un instrumento, ¿sí?, que es una tijera podadora. La fue a podar y nosotros del otro lado veíamos cómo ella daba unos cortes exactos, y no a cualquier rama, sino a una rama que ella sabía cómo podar. Yo no sé cómo podar, porque no soy experta en la poda, pero esta mujer que era experta en la poda sí podía hacer cortes exactos en cada rama. ¿Saben lo que sucedió? A la altura de más o menos un mes y pico, esta planta empezó a restaurarse. Esa es la palabra, restaurarse. Los limones empezaron a crecer, ya están dando color. O sea, fue necesario una poda. Pero ¿hacia dónde quiero ir? Que dice que la poda, estuve buscando en el diccionario, la poda, hay una temporada en que se hace. No es que se hace en cualquier temporada. La poda se hace en una temporada. Y también podar es cortar lo que está de más para que fructifiquen mejor. Y qué interesante, hermanos, todo esto que les estoy contando. Es muy interesante, porque Dios nos enseña a través de lo que vemos, a través de lo natural, a través de la tierra, a través de las plantas, a través de cuando una planta está dando fruto. Dios nos está mostrando algo espiritual, algo que está ocurriendo con cada uno de nosotros. Y por eso digo que es un tiempo donde es Dios el que nos está desafiando a que tengamos el entendimiento que somos como árboles, somos como plantas, que también tenemos que dar fruto, pero que también nos tenemos que dejar podar por alguien. Nos tenemos que dejar sembrar, nos tenemos que dejar plantar por alguien. Y yo creo que es una temporada donde Dios nos está plantando, porque lo que Él quiere es ver frutos. El deseo de Él, de nuestro Padre amoroso, es ver frutos. Ese es el deseo de Dios. Por eso quiero que tengamos en cuenta estas dos cosas. La poda es una cosa, pero podar también tiene ese significado, que es cortar lo que está de más para que fructifiquen mejor. Por eso creo que nos tenemos que comparar con estas cosas que le estoy contando. Necesitamos que quitar toda rama, despojarnos de todo aquello que no da fruto. Ya no sirve, ya hay cosas, estructuras que nos han puesto, ¿sí? La religión nos ha impuesto estructuras que hoy tenemos que empezar a ver, a discernir qué es lo que está sobrando en mi vida para que el fruto esperado no esté produciendo, el fruto que Dios espera de cada uno de nosotros. Por eso estuve mirando en el Salmo 37, vamos a estar mirando el Salmo 37, 4, donde el salmista podía expresar varias declaraciones. El Salmo 37, en el versículo 3 y 4, dice: confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Y después sigue diciendo el 4,
Deleítate en el Señor. ¿Cuáles van a ser los frutos de establecerme en la tierra? ¿Cuál es esta tierra? La tierra en donde estamos es Cristo. Y desde esa tierra, cuando nos establecemos en esa tierra, es que vamos a dar los frutos que el Padre está deseando de cada uno de nosotros. Por eso, una de las cosas que tenemos que hacer, sabiendo que el cuidado de nuestra vida está asegurada de parte del Padre, ¿sí? Esto no debería estar en discusión, porque el cuidado de Dios está asegurado hacia nuestras vidas. No deberíamos ponernos mal, no deberíamos ofendernos cuando venga la poda a nuestras vidas. Y saben que hay personas que el Señor asignó, que pueden ser pastores, que pueden ser apóstoles, que pueden ser ministros, que pueden ser personas que están a nuestro alrededor y que puedan estar diciéndonos: estás necesitando una poda. La poda no viene para matarme, sino que la poda viene para regenerar, para restaurar, para poder producir más fruto. Por eso acá el salmista decía: confíen en el Señor. Debemos confiar en el Señor, ¿sí? No debemos desenfocarnos del cuidado del Señor. Por eso digo que el cuidado del Señor está asegurado hacia nuestras vidas. Tenemos un Padre que ya nos dijo, que nos bendijo, que nos dijo que fructifiquemos. Así que está en nosotros. Si en esta temporada Dios está hablando de una remoción, de un sacudimiento, como nos ministraba en una de las ministraciones nuestro pastor Marcelo, un sacudimiento, quizás tenga que venir un sacudimiento a nuestras vidas. Lo importante de esto es que nosotros sepamos que tenemos que pertenecer a una tierra. El árbol tiene que pertenecer, tiene que permanecer y tiene que producir. Y cada uno de nosotros también. Por eso el salmista en el versículo 3 dice: establécete en la tierra y mantente fiel. Fíjense, nos tenemos que establecer en la tierra, nos tenemos que decidir en qué lugar me voy a establecer. Eso es importante, hermanos, mantenernos fiel. Un árbol, cuando se planta, él está en un lugar, está en un terreno, permanece, porque de lo contrario no podría tener vida, ni podría producir, ni podría crecer. Cada uno de nosotros somos como ese árbol. Nos tenemos que establecer en la tierra que es Cristo. En esa tierra todo produce. Hermanos, fuimos llamados para que nos vaya bien. Fuimos llamados y fuimos establecidos por Dios para producir, para fructificar, ¿sí? Por eso es lo que va a ser, el fruto que voy a producir va a ser establecerme en Cristo y mantenerme fiel, pero también confiar, porque acá el salmista, el rey David, decía: confía en el Señor y haz el bien. Es algo que esto proviene de una naturaleza, no debe salir de una naturaleza de no benditos, sino tiene que salir de una naturaleza de benditos. Por eso confiar es ánimo para obrar, ánimo. ¿Y qué es lo que le quiero decir? Necesitamos tener ese ánimo para poder producir el fruto que el Señor está demandando de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el fruto? ¿Qué fruto debo dar?
Y el fruto, el verdadero fruto, proviene del Espíritu Santo. Ese es el verdadero fruto que yo debo dar. Por eso también necesito estas cosas para dar fruto: establecerme, mantenerme fiel, confiar. Pero también hay otra palabra, y esa palabra está en el versículo 4, que dice: deleítate en el Señor. Yo no sé en este tiempo, hermanos, de cuarentena, cuál es su deleite. No sé cuál es su deleite, pero acá el salmista dice: deleítate en el Señor, ¿sí? Muchas veces podemos ver personas que se deleitan quizás mirando una película en Netflix, se deleitan haciendo algo con sus manos, un arte, ¿sí? Un tejido, algo. Se deleitan en hacer algo. Y yo también me deleito en hacer cosas. Pero qué hermoso, hermanos, cuando nuestro deleite está en el Señor. Porque cuando mi deleite está en el Señor, ¿saben lo que produce ese deleite en el Señor? Es descanso, es reposo. Eso es lo que cuando yo me deleito en el Señor, eso es lo que produce un descanso, un reposo, un disfrute. Y en consecuencia de confiar, de establecerme y de deleitarme, el Señor es el que va a conceder los deseos de mi corazón. ¿Y cuál es el deseo de mi corazón en esta temporada? Dar fruto, y esos frutos que puedan bendecir a otros. Ese es el fruto deseado por Dios. Ese es el fruto que debo dar, ese fruto deseado, el fruto que necesito dar, el que el Señor está esperando que yo como árbol pueda dar. Es por eso que también es cómo estamos recibiendo esta palabra, ¿sí? Si estamos recibiendo esta palabra, nos estamos deleitando, pero también el fruto es para dar, es para beneficio de los demás. Por eso me gustaría que también podamos mirar en Santiago capítulo 5, versículo 7, Santiago capítulo 5, versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Y ahí da un ejemplo. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Ahí podemos ver cómo también el Señor nos enfoca en tener paciencia. Y la paciencia es una constancia de ánimo. Necesitamos tener paciencia. ¿Por qué? Porque somos como árboles que tenemos que permanecer, pero también dar fruto. Entonces acá el Señor da un ejemplo y dice que miremos. ¿Qué quiere decir eso? Miren, juzguen. ¿Cómo espera? ¿Y qué es eso de que espera? ¿Qué espera el agricultor? Primero espera que la tierra dé su precioso fruto. Y ese es el fruto que el Señor espera. El precioso fruto producido por el Espíritu Santo. Y uno de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia. Hermanos, tenemos que entender que el Evangelio no es para nerviosos, no es para impacientes. El Evangelio es una vida que tiene que ser cuidada, tiene que tener profundidad, tiene que tener paciencia, porque estamos en una construcción espiritual.
entendiendo los principios de Dios y construyendo sobre ese fundamento que es Cristo. Por eso dice que lo que el agricultor le espera, como si fuera nuestro Padre Celestial, ¿qué está esperando? Que la tierra dé su precioso fruto, y dice que también aguarda la temporada de la lluvia. Espera y aguarda, parece que fueran las mismas palabras, pero no son las mismas palabras. Aguarda las temporadas de lluvia, y esto es lo que significa aguarda. Dice dar tiempo a una persona. También tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque estamos tratando con personas, estamos tratando con vida. Por eso es que también tenemos que discernir en qué tiempo está cada uno, porque quizás yo estoy en un tiempo de poda, quizás otra persona está en otro tiempo. Pero qué bueno, porque el trato de Dios es un trato amoroso hacia cada uno de nosotros. Él nos trata con amor, nos trata con paciencia. Por eso digo que tenemos que discernir y saber en el tiempo que estoy viviendo. ¿Es un tiempo de poda? ¿Es un tiempo de espera donde tengo que esperar a hablarle a la persona o que alguien me hable a mí para que yo pueda ser intervenida a través de que me quiten las ramas que no está dando buen fruto, de que me poden? Porque la poda, como ya le dije, no viene para destruirnos, para matarnos, sino para que podamos florecer, para que podamos dar ese fruto esperado. Por eso digo que es tan importante que podamos tener esta paciencia que es esa constancia de ánimo, que no se cansa, que obra para bien, como decía el salmista, confíen y hagan el bien. Eso solo lo podemos hacer desde una naturaleza, y esa naturaleza sabemos que es la naturaleza de Cristo. Y en nuestra vida no hay otra naturaleza que prevalece sino la naturaleza de Cristo. Esa naturaleza donde cada uno de nosotros producimos el fruto esperado. Por eso, qué importante en este tiempo poder ver lo natural y cómo se vuelve una lectura con respecto a lo espiritual. Tenemos que estar atentos, tenemos que volvernos más expertos en meditar, en juzgar, en mirar, en saber esperar, en tener paciencia. Porque, hermanos, esto no es para nerviosos, como ya le decía, sino que tenemos que estar en un reposo, en una quietud. Por eso creo que la importancia de deleitarnos en el Señor, eso es lo que nos va a hacer fructífero, porque vamos a estar quietos, vamos a estar mirando con los ojos espirituales, no con los ojos carnales, sino con ojos espirituales, recibiendo todo lo que venga del Espíritu Santo para el crecimiento, para la madurez, pero también para producir esos frutos deseados. Así que yo quiero que ustedes puedan tomarse el tiempo para poder meditar, para poder volver a la Escritura, para poder tener sus devocionales. Quizás alguien diga, pero yo no sé cómo empezar. Qué importante, hermanos, porque cuando uno empieza, cuando uno tiene hijos, ¿qué hacemos cada uno de nosotros? Llevamos a nuestros niños primero al jardín. Se empieza de a poco. Después ya la primaria, la secundaria, la terciaria, la universidad.
Por eso qué importante entender que en esta vida tenemos que entender cosas espirituales, que Dios ya lo hizo por nosotros, ya está todo hecho, ya no hay nada para hacer. Solamente que nosotros tenemos que recibir esta vida con paciencia, como este agricultor donde dice Santiago, dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia. Y ahí da el ejemplo de este agricultor, ¿sí? Que con paciencia espera. Cada uno de nosotros debemos esperar con paciencia. Tengamos paciencia a nuestros hermanos. Cuidemos los que están creciendo. Aquellos que quizás estamos un poco más maduros, podamos acompañar en este crecimiento para que después también con nuestros propios ojos podamos ver los frutos en nuestros hermanos. Por eso es un tiempo, hermanos, de crecer, de no quedarnos, sino de crecer. Y le dejaba digamos, si de alguna manera se puede decir, un consejo de meditar 5 minutos de palabra, 5 minutos de oración, 5 minutos de meditación, para que todo lo que vayamos recibiendo, porque es mucho, ¿sí? Es mucho, pero cada uno de nosotros vamos a absorber aquello que tengamos capacidad para absorber en este tiempo, para que esa vida del Señor pueda producir el fruto esperado. Así que yo les dejo, hermano, con esta palabra, con esta ministración y con este Salmo 37:4 que dice, deleítate en el Señor, porque Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Quizás en este tiempo tú digas, no, pero yo estoy como seco, pero por eso está la palabra, por eso está la ministración, por eso está la revelación de la palabra, para que vos en este tiempo puedas recobrar esa savia a través del Espíritu Santo, para que puedas tener una vida fructífera, una vida abundante en Cristo Jesús. Establécete en la tierra que es Cristo. Establécete y mantente fiel al Señor. Si te mantienes fiel al Señor, te vas a mantener fiel a los hombres. Y esto es lo que el Señor quiere, que en este tiempo podamos fructificar. Quiero que me acompañes en una oración. Quiero que me acompañes como iglesia, como casa. Quiero que me acompañes en una oración. Vamos a orar para que el Señor pueda producir, pueda empezar a podar si tiene que ser necesario la poda, que podamos ser podados, que podamos ser intervenidos como aquel agricultor, aquel que sabe que es el Señor a través de su Espíritu, podando cada rama que no sirve, podándonos, quitando todo aquello que nos sirve. En el nombre de Jesús lo pedimos, lo anhelamos. Hay un clamor en nuestro espíritu y ese clamor es madurar en este tiempo, es fructificar, dar los frutos esperados por el Señor. ¿Quién planta una planta y no quiere ver los frutos, sino que todos estamos anhelando ver el fruto esperado? Y sé que ese fruto va a permanecer, ese fruto está dentro de cada uno de nosotros y ese fruto es el fruto del Espíritu Santo, que es gozo, es paz, es bondad, es fe, es mansedumbre. Señor, te damos gracias en este tiempo donde estamos, Señor, anhelando esta intervención divina, esta intervención que solamente es producida por ti. Señor, te damos gracias.
Gracias, Espíritu Santo, porque somos, Señor, somos alimentados a través de tu vida para gloria y alabanza de tu nombre. Gracias, Señor, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo tan puntual donde podemos oír tu voz, donde podemos ser saciados por tu voz, instruidos por tu palabra. Gracias, gracias porque tú nos llamaste, tú nos plantaste, tú nos hiciste como árboles para gloria y alabanza de tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén.